Quiero entregar el lugar a un pastor joven. ¿Cuántos aman a los pastores jóvenes, verdad? Y bueno, él es el pastor de Agape Austria en San Luis Potosí. Es un amigo de muchos años y Luis, gracias por estar con nosotros. Y les invito a que abran su corazón y vamos a recibir de parte de Dios. Bienvenido. Un aplauso al Señor por la vida de Luis. Bien, pues buenos días, varones. Es un gusto, es un privilegio poder estar aquí con ustedes. La verdad siempre es de mucha inspiración visitar su iglesia, escuchar lo que Dios está haciendo con ustedes, entre ustedes, platicar con los hermanos que cuando tengo la oportunidad conversar, escuchar de parte de Dios lo que está haciendo en sus vidas, en su congregación, es muy inspirador. Y bueno, como dice el pastor Mike, mi nombre es Luis Serna. Mi esposa y yo, mi esposa Dulce, estamos pastoreando una sede que se llama Agape Austria, ¿verdad? Cuando nos recibió el hermano que nos está hospedando, Daniel, le preguntaron que se venía de Austria, se imaginaban un güero así grandote y no, pues no, aquí de la Huasteca, de San Luis Potosí, ¿verdad? Nada fuera de lo común, sino que la calle donde está la iglesia se llama Austria, ¿verdad? La calle, porque son países, Francia, Austria y esas cosas. Entonces, la calle de la iglesia se llama Austria. Y ahí mi esposa y yo tenemos el privilegio de estar trabajando ahí en la obra, que básicamente es el local donde comenzó la obra de Ágape hace más de 30 años con el pastor Arturo. Son las instalaciones donde comenzó el ministerio y de ahí se pasaron a los que ya muchos conocen, que es Ágape Oriente, que es la sede esta grande ahí en San Luis. Pero ahí donde estamos mi esposa y yo es el local inicial donde empezó ahí la obra. Entonces es una gran responsabilidad, un gran honor y estamos ahí ya un par de años ya avanzando en la obra. Tenemos alrededor de 5 o 6 años en el ministerio, 2 años como pastores principales de ahí de la congregación. Tengo una niña de 13 años, un niño de 5 años, ¿verdad? Jacob y Renata, que por ahí andan viendo ahí el centro, yo creo de aquí de Tampico, andan por ahí pasando un ratito mientras aquí estamos con ustedes ministrando la palabra de Dios. ¿Está listo para recibir algo de Dios esta mañana? Sí, muy bien, vamos a orar, ¿te parece si oramos? Y quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón a lo largo de esta semana y espero que podamos salir edificados y animados de esta reunión. Señor, nos ponemos en tus manos esta mañana. Quiero pedirte de tu Santo Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, como yo sé que tú lo has dado, Señor, como un sello, como garantía de tu salvación para cada uno de nosotros. Señor, déjanos escuchar tu voz, déjanos disfrutar, Señor, deleitarnos en tu palabra, Señor, que es poderosa como espada de doble filo, Señor, que corta al que la recibe y al que le empuña, Señor, para ambos, Señor, salir edificados de este tiempo. Que tu nombre es exaltado, Señor, y que la persona, Señor, el espíritu, la mente de Cristo se forme en cada varón, Señor. Ese es mi deseo, ese es nuestro anhelo durante este tiempo. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros, por tu salvación, por tu sangre preciosa que nos limpia, que nos compró, Señor, por la cruz en la cual tenemos victoria, Señor, y nos asimos del ministerio, Señor, de la obra de Jesús en la cruz, porque confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que Dios lo levantó entre los muertos, que tenemos vida eterna, Señor. Es nuestra confesión, Señor, esta mañana nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjate que hace un tiempo estaba por ahí leyendo sobre unas cuestiones de la guerra, ¿verdad? Ahí unas historias sobre la Segunda Guerra Mundial y todo esto, y escuchaba de un hombre que escribió un libro, te lo recomiendo, se llama El hombre guía, de Steve Farrar. Este hombre escribió este libro que se llama El hombre guía, está muy padre, y la introducción me gusta porque él comienza hablando sobre lo que significa ser un hombre guía, quién o qué es un hombre guía. Y este hombre dice que el hombre guía es el soldado al que se le entregaba la responsabilidad de dirigir al equipo que iba a patrullar durante esa madrugada, esa noche, durante la guerra, para proteger el campamento. Es decir, que mandaban a mi caso, ¿verdad? Luis, vas a ser el hombre guía, tienes a tu cargo a estos 30 o 40 soldados, tu responsabilidad va a ser patrullar durante toda la madrugada y la noche el campamento. Tú vas a tomar decisiones importantes, vas a ir al frente de ellos.
Tú vas a tener que tener mucha visión para saber si ahí entre las ramas, en la oscuridad de la noche, está el enemigo, hay algún animal, o solamente es el pánico que te está traicionando y estás viendo algo que no es. Tú vas a tomar la decisión que si se topan con alguna mina que explote o el enemigo ataca, tú vas a tomar la decisión de si hieren a alguien, saber si sacrificas a otros hombres por rescatarlo o lo dejas ahí herido por salvar la vida de otros hombres. Va a estar en tus manos la vida de estos soldados. Y el hombre guía, dice este escritor, dice este pastor, que los varones somos estos hombres guías. Tú y yo tenemos detrás a nuestra familia, y no sé si seas consciente de esto, pero somos como este hombre guía, este soldado, que vamos dirigiendo, vamos encaminando, vamos liderando nuestras familias en medio de una guerra, en medio de un campo minado, en una sociedad y en un mundo que cada día parece estar más en tinieblas. Vas tomando decisiones, vas dirigiendo en medio de la oscuridad. Detrás de ti tienes que ser consciente que llevas a tus hijos. Quizá ya hasta eres abuelo y quizá también hay un liderazgo como abuelo hacia tus nietos, de tus hijos ya casados, tu esposa, los que tenemos hijos más chicos, que los míos todavía son pequeños y estamos entrando en una etapa donde la sociedad está corrompiendo cada vez más, y pensar en mi vida, pensar en mi persona como un militar que está dirigiendo a otros en medio de un campo de guerra, me hace tomar muchas precauciones y me hace pensar la responsabilidad que tenemos de dirigir a nuestras familias en medio de una batalla, de una sociedad que quiere arrastrarlos, que quiere atraerlos, que quiere corromperlos, que quiere destruir matrimonios, que quiere destruir tu liderazgo, que quiere destruir tu identidad. Ese es el hombre guía. Ahora, hay muchas personas que están preocupadas porque se está escaseando el agua, algunas especies de animales están desapareciendo, pero creo que es más preocupante y deberíamos de preocuparnos más que los varones, conforme al corazón de Dios, están escasos. Si alguien me escuchó esta mañana, parece que están escaseando, ¿verdad? Ya no vemos, ¿verdad? Están en peligro de extinción por ahí, dice una persona, ¿verdad? Se están extinguiendo. Ayer el pastor Ríos hablaba de un punto muy importante que es las apariencias. Nos olvidamos de la esencia. Pero estamos viendo, yo como pastor en la iglesia, de repente han llegado matrimonios de personas relativamente jóvenes, 35, 37, 38 años, y mi esposa les preguntó a una pareja, le dijo, oiga, ¿ustedes no tienen hijos? No, pastora, hemos decidido no tener hijos. Que ahora pensamos que alguna situación médica o algo, y dijo, no, porque la sociedad está muy mal, no queremos tener hijos, pero eso sí, tenemos un perro que es como nuestro hijo, duerme con nosotros, come de lo mejor, lo amamos, está ahí en casa. Y yo dije, ay, caray, eso no me parece como que muy, muy correcto, ¿verdad? Que estén cambiando la idea de tener hijos por un perro, por temor que si la sociedad decidimos no tener hijos. Matrimonio de la iglesia, de años de estar en Cristo, se meten las ideas, las filosofías, ¿verdad? Y yo quiero hablarte hoy sobre cómo poder construir en nuestra vida una paternidad, un liderazgo espiritual. Una paternidad, un liderazgo espiritual en nuestras vidas. Hay un psicólogo cristiano llamado James Dobson y él escribió una frase que dice: nuestra supervivencia como nación dependerá de la presencia o ausencia de liderazgo de los hombres en los hogares. Creo con toda firmeza que los maridos tienen un papel muy importante en la supervivencia de la familia. El liderazgo de los hombres, la posición de los padres en la familia, va a determinar la supervivencia de la familia y por lo tanto va a determinar hacia dónde se dirige una nación. Si usted estaba esperando un presidente, un gobernador, un cambio en un político para que la sociedad cambie, usted anda confundido, usted está perdido. Está en sus manos, está en las manos de los padres de familia cambiar las sociedades, está en las familias, no en los políticos, no en movimientos sociales, no en filosofías del mundo, está en las familias, está en las manos de los padres. Y quiero leerte un pasaje que está en primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 14 al 21. Fíjate lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Es una iglesia que fue la más regañada por el apóstol Pablo. ¿Está de acuerdo? Fue bien regañada a los Corintios. Pablo los regañó fuertemente, ¿verdad? Pero también es la iglesia que más dones y más manifestaciones del Espíritu Santo presentaba.
Tanto que el apóstol Pablo tenía que ir a poner orden en la iglesia porque todos predicaban, todos profetizaban, todos hablaban en lenguas, todos querían participar en el culto. Amén, queremos una iglesia así. Pero también eran los que más el apóstol Pablo regañó, ¿verdad? Pero a ver, espérense, ustedes tranquilos, vamos a poner orden aquí. Pero escribe algo muy interesante, fíjate. Primera carta a los Corintios 4, 14 al 21. Dice así: no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esa razón les envía a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias en todas partes. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré y muy pronto si el Señor me lo permite. Y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué prefieren? Dice el apóstol Pablo. ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? Fíjate el apóstol Pablo. ¿Quieren que llegue con una vara para chicotearlos ahí, verdad? ¿Quieren que vaya con un espíritu amable? ¿Qué prefieren? Si te fijas, estas palabras, ¿verdad? 2 veces encontramos ahí al apóstol Pablo refiriéndose a Timoteo, a la iglesia como sus amados hijos. Qué interesante es que 2 hombres en el Nuevo Testamento, que ninguno de ellos tuvieron hijos biológicos, ninguno de ellos se casaron, estos 2 hombres fueron los que más enseñanza nos dejaron sobre el matrimonio. El primero, Pablo. ¿Sabe quién es el segundo? Está allá arriba, en el trono, a la diestra del Padre, Jesús. No tuvo hijos biológicos, no tuvo un matrimonio como tal en su naturaleza humana. Pero Jesús y Pablo nos enseñan cosas bien profundas sobre el matrimonio, sobre la familia. Hombres que no entraron en lo natural del matrimonio, pero que nos revelan cosas espirituales de la familia, del matrimonio. Fíjate que es bien interesante pensar, y quiero que pienses esto conmigo. A veces pensamos cómo podemos conocer a Dios, cómo podemos ver a Dios. Pero la carta a los Romanos nos dice que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles a través de las cosas que vemos naturalmente. Y hay cosas en lo natural que nos están revelando el corazón de Dios. Uno de ellos es la familia. La familia no le inventó ninguna institución política, ninguna religión, ningún hombre inventó el matrimonio. Fue el Señor quien estableció el matrimonio. Fue idea de Dios el matrimonio. El matrimonio no es para la vida eterna. A Jesús le preguntaron, al Señor Jesús le dijeron, esta mujer tuvo muchos esposos, fue viuda 3, 4 veces, cuando llegue al cielo, ¿con quién va a ser su esposo? Y dijo, en el cielo no se van a entregar el matrimonio. Porque el matrimonio, la familia, y en específico el matrimonio, tiene como función la vida terrenal, para reflejar cómo Cristo se relaciona con su iglesia. Usted en el cielo no va a ver a su esposa como su esposa, la va a ver como parte del rebaño del Señor, como una hermana en Cristo. Empiécela a tratar como un hermano en Cristo desde ahora, porque el matrimonio no le va a durar para la eternidad. Unos te dijeron que bueno, pastor, porque no, ya 40 años de todavía llegar la eternidad allá, ¿verdad? Está canijo, ¿verdad? Pero no, el matrimonio no es para la vida eterna. El único matrimonio en el cielo va a ser de Jesús y su novia la iglesia. Pero su función ahora en la vida terrenal es reflejar la forma en que Cristo y su iglesia se relacionan. Su matrimonio tiene la función de mostrarle al mundo cómo Jesús ama a su iglesia, cómo la iglesia se sujeta a Jesús, cómo se aman mutuamente, cómo se respetan, cómo se lideran. El matrimonio tiene una función en lo terrenal. Pablo y Jesús nos enseñan cosas sobre el matrimonio y nos revelan un sentido más profundo de la paternidad y de ser líderes en nuestro hogar. Pablo nos está hablando de una paternidad que no se genera de forma biológica. Dice, yo me convertí en su padre a través de predicarles el evangelio. No está hablando de la unión con una mujer para tener hijos, ¿verdad? Muchos varones, la mayoría tienen la capacidad de convertirse en padres biológicos. A muchos les gusta hacerlos, pero no educarlos. Está bueno hacerlos,
Pero ¿qué tal educarlos, mantenerlos, dirigirlos, pastorearles? Hola. Pastorearles, ¿verdad? No eso que lo haga el pastor, eso que lo haga el líder de jóvenes, eso que lo haga ahí en la escuelita dominical. No, mi amado, 2 horas en la iglesia no van a ser suficientes comparados con los 6 días de la semana, 24 horas o 10 horas que usted esté con ellos diario. Pastorear a nuestros hijos, pastorear a nuestras familias. El apóstol Pablo dice que esta paternidad, este liderazgo no viene de algo biológico, de algo natural. Les llama hijos a los corintios, le llama hijo a Timoteo como resultado de haberle dado vida a través de compartirle del evangelio. Le trajo a la vida a través de mostrarle el camino hacia Jesús. Pablo, como tú y yo, no tiene la capacidad de darle vida nueva a nadie. Le mostró el camino, lo dirigió hacia la luz que es Cristo, hasta la vida que es el Señor Jesús. Y quiero meditar en algunos rasgos de una paternidad espiritual. Podríamos entender que si un hijo biológico se da a través de la unión natural entre hombre y mujer, entonces Pablo nos está diciendo que hijos espirituales y una paternidad espiritual viene como resultado de hombres gobernados por el Espíritu, hombres dirigidos por el Espíritu Santo, hombres que viven una relación personal y diaria con la presencia viva de Dios, con el Espíritu de Dios. Lo primero que tenemos que entender para convertirnos en padres no solamente biológicos, sino padres que toman la decisión de convertirse en líderes espirituales, en sacerdotes de su propio hogar, en pastores de su propio rebaño. Creo que Dios viene hablando muy fuerte esto en estos días. Convertirnos en pastores de nuestro propio rebaño, el rebaño que Dios nos dio a nuestra familia, a nuestros hijos. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que convertirnos en hombres gobernados por el Espíritu Santo. No, pastor, es que así Dios me hizo. No, es que así mi abuelo siempre fue y mi papá, ¿verdad? Y así hemos estado acostumbrados en mi casa. No, mentiras que el diablo le ha hecho creerse. Ahora, yo creo que Dios no quiere aplastar la personalidad de las personas. Dios no quiere destruir tu personalidad. Desafortunadamente confundimos la personalidad que Dios nos ha dado, la identidad que Dios nos ha dado como individuos personalmente diferentes a cada uno, los confundimos con las diferentes máscaras que a lo largo de la vida tú y yo nos vamos poniendo. Y estas máscaras son resultado de las heridas que tú has acumulado con el tiempo, y quizá en algún punto de tu vida tú aprendiste que en el mundo solo había fuertes y débiles, los que lloran y los que hacen llorar. En algún momento tú aprendiste que así funcionaba el mundo y tú dijiste, yo quiero ser de los fuertes, yo quiero ser de los que hacen llorar y no de los que lloran. Y adquirir esa filosofía es como ponerte una máscara. Y luego avanzaste y dijiste, no, el mundo se trata, ¿verdad?, de los fuertes porque los débiles terminan derrotados. Yo necesito ser de estos. Y te creíste esa idea y te pusiste otra máscara. Y se hirió tu pensamiento porque las heridas que tenemos como seres humanos son heridas del alma, pero son heridas que están en el pensamiento. Y con heridas me refiero a pensamientos torcidos, pensamientos corrompidos, filosofías contrarias a la voluntad de Dios que tú has creído como verdad. Porque una mentira que te repites con la suficiente frecuencia, con la suficiente intensidad, se termina convirtiendo en una verdad. Una mentira que usted se repite con la suficiente frecuencia, con la intensidad necesaria, se termina convirtiendo en una verdad en tu vida. Y son esas heridas que tenemos en el alma, en el pensamiento, son esas máscaras. Pero Dios no quiere destruir la personalidad. Dios quiere quitarte esas máscaras. Y la personalidad que Dios te dio, el temperamento que Dios te dio, Dios te da a su Espíritu Santo para que seas un varón gobernado con el Espíritu. Y quizá esa ira que tienes se puede dirigir en las manos del Señor para ser un hombre que tiene un celo por las cosas de Dios, que se aferra, así como te aferras a las cosas malas, así como te aferraste a tus ideas, cuando eres un hombre gobernado por el Espíritu, eso de aferrarte, eso de apasionarte por algo que no estaba bien en las manos de Dios, ahora con el Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu de Dios, esa pasión se enfoca en las cosas del reino de Dios. Son hombres gobernados por el Espíritu. Y el apóstol Pablo fue un hombre iracundo. La Biblia dice que Pablo respiraba violencia.
Ahí cuando leemos esta parte en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando Pablo cuenta su testimonio y que Pablo respiraba violencia, es un hombre que bufaba como toro, enojado, celoso por la ley, decapitando cristianos a diestra y siniestra, un hombre iracundo. Pero fíjate cómo Dios transforma estas cosas de Pablo y lo convierte en algo positivo, con pasión, con entrega para su reino. Lo primero es que vemos que el apóstol Pablo, el primer proceso para convertirnos en líderes, en padres espirituales de nuestro hogar, lo primero es que tenemos que haber nacido de nuevo también nosotros. Fíjate lo que te voy a decir. Usted no puede convertirse en papá, en un verdadero padre para sus hijos, si usted no aprende primero cada día a ser hijo. ¿Alguien me entendió? Usted no puede convertirse en padre para sus hijos si primero no aprendes a convertirte en hijo. Aprendes a ser hijo cada día. Hay que aprender a ser padres al mismo tiempo que aprendemos a ser hijos del Padre Celestial. Y con esto me refiero a que ya no te va a quedar excusa de que es que yo no tuve papá, pastor. Es que no, mi papá nos golpeaba. Mi papá era bien alcohólico. No, es que mi papá esto y lo otro. Al mismo tiempo que yo voy aprendiendo a ser hijo cada día, voy aprendiendo del Padre, porque el hijo no hace otra cosa más que lo que ve hacer a quién, al Padre. Ahí les dejo otra, ¿verdad? Gratis. El hijo no hace nada, sino lo que ve hacer al Padre. Y voy aprendiendo a ser hijo cada día, sometido a la paternidad de Dios, aprendiendo a ser hijo, aprendiendo cómo Dios es mi Padre, cómo Dios me pastorea, cómo Dios tiene misericordia, gracia conmigo, y al mismo tiempo que voy aprendiendo a ser hijo, voy aprendiendo a ser padre. Y me quito la excusa de que no tuve, de que sí tuve, que me dieron de más, que me dieron de menos, porque excusas hay muchas. No, pastor, es que yo soy así porque a mí mi papá me lo dio todo. Nada me faltó y me compró y me dio y me malcrió. No, pastor, yo soy así porque mi papá no me dio nada. Unos porque les dan de más, otros porque le dan de menos. Aquí lo entendemos. Pero el apóstol Pablo fue sometido a un encuentro con el Señor Jesús. Aprendió primero a ser hijo para desarrollar una paternidad conforme al corazón de Dios. Aprendemos a ser hijos mientras aprendemos a ser padres. Lo primero que el apóstol Pablo fue es que estuvo unos días sin comer, en una especie de ayuno forzado, hasta que llegó un hombre y oró por él y se le cayeron las escamas de los ojos. Lo primero que debemos de tener como padres espirituales para nuestros hogares es pedirle visión a Dios de hacia dónde quiere que llevemos a nuestra familia. Tenemos que quitarnos las escamas de los ojos, porque un hombre que no anda conforme al Espíritu es un hombre que quizá no, por lo tanto no tiene visión y entonces está enfocado en trabajar, porque le tiene que dar de comer a los hijos, le tiene que dar educación y les tiene que comprar la televisión, el PlayStation y la carrera, la universidad y tiene que comprarles esto. Está enfocado en alimentar lo natural, pero sus ojos no alcanzan a ver que sus hijos también tienen un espíritu y un alma que necesita ser pastoreada. Y los hombres en el trabajo y alimentando. Y fíjate que es bien interesante que podemos llegar a ver a personas, a hombres, ocupando grandes puestos de liderazgo en la política, en las universidades, con mucha preparación, con un montón de diplomas colgados en la pared, pero sin valores, sin integridad. Se enfocaron en educarlos intelectualmente. Les dieron un montón de información, los mandaron a Harvard, los mandaron al TEC de Monterrey, universidad muy famosa en San Luis Potosí, ¿verdad? Pero nunca se dieron el tiempo de a estos hombres pastorear su alma, pastorear su espíritu, darles valores, implementarles y hablarles sobre el temor a Dios. Mira, mi hijo, usted se puede convertir en un político, se puede convertir en un gobernador, en un director de cierta empresa, pero si usted no tiene temor de Dios, de nada le va a servir. Por eso tenemos la política tan corrompida, las universidades tan corrompidas con filosofías del mundo, ¿verdad? Estaba escuchando una persona, ¿verdad?, que se metió en el narcotráfico, se metió en la hechicería y dice que todo empezó cuando en la universidad escuchó a un maestro hablar sobre las diferentes religiones. Le envolvió la cabeza, empezó a estudiar, entre comillas, las religiones y la que más le llamó la atención fue la hechicería cubana, el palo mayombe y todo esto. Y se metió y se convirtió en una asesina y en una vendedora de droga que ahorita está en la cárcel. ¿Por qué? Porque estamos más enfocados en alimentar lo natural. Pero un hombre que es gobernado por el Espíritu
se le caen las escamas de los ojos. En el nombre de Jesús yo quiero pedirle al Señor que en este tiempo se empiecen a caer las escamas de los ojos de muchos. Que empezamos a tener visión de hacia dónde llevar a nuestras familias. Que empecemos a contemplar a nuestras hijas y nuestros hijos, no solo como nuestros hijos, sino como los futuros papás, mamás, esposas y esposos del mañana. Alguien me tiene que escuchar esta mañana y recibir esto en su corazón. No solamente estás educando hijos, amado. No solamente estás educando hijos. En tus manos tienes a un próximo padre de familia. En tus manos tienes a una próxima madre de familia. Tienes próximamente un esposo. Tienes una esposa formando en tus manos. No hay peor cosa que un hombre que empieza a envejecer mentalmente porque se vuelve rígido mentalmente. Volverse rígido intelectualmente envejece. Por eso tenemos a jóvenes de 17, 18 años viejos intelectualmente porque creen que ya lo saben todo. Creen que ya lo saben, ya no quieren aprender. Y uno de los peores errores es creer, los jóvenes piensan, ¿verdad? Y ven un joven de 17, 18 que está empezando el ministerio, ve a un hombre en sus 40, 50 años y dice, eso yo lo podría hacer. No está fácil. No, si me pusieran en esa posición, yo lo haría mejor. Y están codiciando las posiciones, pero están olvidando de pedirle a Dios que los pase por el mismo proceso que llevó ese hombre a estar en esa plataforma. Pero se vuelven rígidos espiritualmente, no quieren aprender mentalmente. Y alguien que se vuelve rígido mentalmente empieza a envejecer. Choca porque una cosa que es rígida se rompe, se quiebra fácilmente. Yo lo sé todo, yo no voy a cambiar, pastor, tengo 40, 50 años, yo he vivido así toda mi vida, va a ser muy difícil. Pero lo primero que tenemos que pedir al Señor es visión, que nos quite las escamas, y estas escamas que se le cayeron a Pablo, y estas escamas que yo oro hoy en el nombre de Jesús, que se te caigan a ti de tu vista, van a hacer que tú te vuelvas un aprendiz, una persona que tiene hambre de aprender. Una persona que está dispuesta a desaprender para empezar ahora a aprender. El hombre que empieza a ejercer su paternidad espiritual en su hogar ha entendido que no solo alimentar y proveer educación y techo será suficiente para sus hijos. El hombre que ejerce paternidad espiritual es consciente del espíritu de sus hijos, que necesita ser liderado, necesita ser llevado a la presencia de Jesús, necesita ser guiado hacia el evangelio. Algo que me gusta del apóstol Pablo es que dice que en el capítulo anterior, en el capítulo 2 de primera carta a los Corintios, dice que hay un hombre natural y un hombre espiritual. En el verso 13 del capítulo 2, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Esto que te estoy hablando son palabras del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios. Y tú puedes decir, no, esto a mí la verdad es como que no me interesa, no le entiendo este asunto, que mis hijos que trabajen, que la educación, eso es lo importante, pastor. Darles título, darles profesión. Pero dice que estas cosas solamente los disciernen los que son espirituales. No son palabras elocuentes, no se trata de mi elocuencia para compartirte de esto. Se trata de la palabra de Dios, se trata de un mensaje espiritual que no está envuelto en papel brillante, sino que parece relativamente muy sencillo, pero es poderoso cuando usted lo entiende y lo empieza a aplicar, lo empieza a vivir en su vida. No es la elocuencia del predicador, no es la mucha discurso de la persona, es la palabra que es espíritu y recibida por los espirituales. Me gusta que en este capítulo 2 continúa el apóstol Pablo diciendo en el verso 16, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros, diga conmigo nosotros entendemos estas cosas, porque hay hombres entendidos aquí, ¿verdad que sí? Hay hombres entendidos en los tiempos. Una de las cosas que llevó al rey David a cometer adulterio fue que David se olvidó de ser entendido en los tiempos. Dice que mientras todos andaban en la guerra, él se quedó, ¿dónde? Dice, era el tiempo donde los reyes acostumbraban a ir a la guerra. Sin embargo, David se quedó en el palacio.
Cuando nos olvidamos de ser entendidos en los tiempos, varones, eso empieza a acarrear consecuencias a nuestras vidas. Hay que ser hombres entendidos en los tiempos. Tienes que entender en qué temporada estás viviendo. Estás en la temporada de cosechar, de sembrar, y tú te quieres adelantar a la temporada de cosechar. Quizás estás en la temporada ya de cosechar, porque has sembrado, pero sigues todavía en la temporada de sembrar. Tienes que ser un hombre entendido, dice la palabra, pero nosotros entendemos, porque somos hombres entendidos en los tiempos, en las cosas de Dios, porque somos bien inteligentes. Ponme primero los Corintios capítulo 2, verso 16, la última parte. Dice, nosotros entendemos esto, porque somos bien inteligentes, dice ahí. ¿Así? Porque somos bien buenillos, ¿verdad? Porque tenemos aquí 15 años con el pastor Mike y hemos tenido, ¿verdad?, esta revelación. No, dice que lo entendemos. ¿Por qué, amados? Porque tenemos la mente de Cristo. Necesitamos más hombres dirigiendo hogares con la mente de Cristo. No con la mente de su abuelo, no con la mente de su papá, no con la mente del galán de telenovela que usted se formó con su pasado, con su vida. Tenemos que tener la mente de Cristo, y un hombre que lidera una paternidad espiritual tiene que ver con tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, en este sentido, es entender que el mayor mandamiento de todos es el amor. Yo quiero paternidad espiritual, yo quiero ser un padre y esposo para mi esposa, padre para mis hijos, pero no solamente biológicamente porque los traje a este mundo como un animal. Porque cuando Pablo dice que hay un hombre espiritual y un hombre natural, en otra versión dice que es el hombre animal. ¿Y qué significa eso? ¿Que anda como animal? O sea, nomás porque pues anda por la vida, ¿verdad? Pero no discierne las cosas espirituales. Pero yo quiero entrar en una paternidad, en un liderazgo espiritual para mi hogar. ¿Qué necesito? Necesito primero aprender a ser hijo, al mismo tiempo que estoy aprendiendo a ser padre. Necesito tener una relación con el Espíritu Santo y que el Señor me gobierne a través de su Santo Espíritu. Porque a través de eso, dice la Biblia, en el nombre de Jesús, que yo tendré la mente de Cristo. Yo empezaré a ver como Cristo ve, empezaré a amar como Cristo ama, empezaré a perdonar como Cristo perdona, empezaré a tener misericordia como Cristo tiene misericordia, empezaré a sanar como Cristo sanó, si tengo la mente de Cristo. Empezamos a ver las cosas, y Cristo dijo que el mayor mandamiento de todos era el amor. ¿No le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos, Señor? Queriéndolo tener una trampa, tender una trampa. Y Jesús dijo, el mayor mandamiento de todos es el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Le pido al Señor sabiduría para poderte explicar esto. A Jesús le dijeron el mayor mandamiento, Él dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Muchos papás dentro de la iglesia ocupan el mandamiento para sus hijos. Es decir, tienes que honrar a tu papá y a tu mamá, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y tus días serán prósperos y será larga tu vida, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Y les ponemos ese mandamiento. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús nos da una revelación de todos los mandamientos, que todos son motivados y todos tienen como base y como principio fundamental el amor. ¿De acuerdo conmigo? Entonces, papás, ahí te va. La Biblia dice que los hijos tenemos que honrar a padre y a madre para que nos vaya bien. Pero si los mandamientos tienen como base el amor, entonces yo me tengo que convertir en un padre fácil de honrar. Nadie dijo amén a eso. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que te vaya bien, ¿verdad? Y yo te pregunto a ti, si ¿usted le está facilitando a su hijo cumplir ese mandamiento? ¿Usted le está facilitando a su hijo la honra que la Biblia demanda de él? Tenemos que convertirnos en padres fáciles de honrar, dignos de honra, porque les complicamos a nuestros hijos cumplir ese mandamiento. Se los exigimos. Y a veces queremos esa bendición para nuestros hijos, pero amado, facilítele a su hijo cumplir uno de los mandamientos que más bendición va a traer a su vida. Conviértase en un hombre digno de honra, en un hombre íntegro. El apóstol Pablo continúa diciendo, ¿verdad? Ahí en la escritura dice que tenemos que, dice, imítenme. Por eso mando a Timoteo, mi amado hijo, para que les diga cómo es que deben de vivir, cómo es que yo predico y me comporto y enseño el evangelio y vivo la obra de Jesús sobre mi vida. Pero hay que entender esto, amados.
Tenemos que convertirnos en varones dignos de honrar. Cuando yo leo al apóstol Pablo y dice en el capítulo 4, dice, así que les ruego que me imiten. 4:16, dice el apóstol Pablo, así que les ruego, como yo les traje a la vida a través de encaminarlos a la vida que es Jesús, les ruego que me imiten. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué tan cómodo te sientes al pensar, si yo te digo, tienes la autoridad, tienes la seguridad y la confianza de decirle a tus hijos, hijo, imítame por favor? ¿Alguien me está entendiendo? El apóstol Pablo dice, les ruego que me imiten, porque yo vivo conforme al corazón de Dios, soy un hombre gobernado por el Espíritu. Yo les estoy mostrando el Evangelio a través de mi forma de vida, pero yo cuando leí esto, yo no me sentiría muy cómodo decirle a mis hijos, hijo, imítame. Ay, imítame, hijo. No, le diría, mira, esto sí imita, esto no. Mira, esto sí, que esto que hago sí velo, pero aquello otro no. Pero Pablo dice, te ruego, hijo, que me imites. ¿Te fijas la seguridad que hay en este hombre? En la confianza que hay en este hombre para decirle a sus hijos espirituales, a la gente que lo sigue, te ruego, por el amor de Dios, imítame. Yo no me sentiría con esa confianza. Fue de las cosas que me confrontó esta parte al leer. Yo no me sentiría con la confianza y quiero trabajar y te animo a trabajar para tener la seguridad, la confianza, la autoridad de decirle a nuestros hijos, hijo, imítame. Estoy seguro que estoy cumpliendo el mandato de Dios. Estoy seguro que estoy imitando a Dios. Estoy tan confiado en que soy un hombre gobernado por el Espíritu que yo te digo, imítame por favor, hijo. Pero no tenemos esa seguridad, amados. No tenemos esa confianza. Los hijos aprenden a través de observar más que de escuchar. Sea un hombre íntegro, sea un hombre que le facilita a sus hijos el que lo honren. No mienta delante de sus hijos, ni en privado tampoco. No haga a sus hijos pasar vergüenzas, amado. Dice algo que yo recuerdo. Yo soy como la primera generación, si se puede decir así, de mi familia que conozco del Señor. Mis papás lo conocieron. Ahora es bien interesante porque de ser el hijo que pues era la oveja negra, ¿verdad?, de la familia, en adicciones y todo esto, ahora soy el hijo, pero también soy el pastor de mi mamá y de mi papá. Soy el pastor. Toda la gloria y la honra sea para el Señor Jesús. Soy el pastor de mi mamá, soy el pastor de mi papá, soy el pastor de mis hermanos. Mis medios hermanos están llegando a Cristo. Mis medios hermanos están llegando a Cristo después de yo tener un resentimiento contra ellos y me robaron a mi papá, ¿verdad? Y esos hijos, ¿verdad? Y familia llenándome el oído de cosas sobre ellos. Ahora, hace unas semanas fue mi cumpleaños y llegaron unas tías de Estados Unidos que tenían muchos años sin ver y llegaron allá a la iglesia, me escucharon predicar, les compartí del Señor y dijeron, no nos imaginábamos lo que estabas haciendo, no nos imaginamos que Dios había hecho contigo, pero ¿saben qué? Yo vi que más les hizo como cortocircuito en la cabeza, en el corazón, ver a mis medios hermanos ahí, y como diciendo, ¿de dónde Luis Serna, verdad? ¿De dónde Luis ha sacado ese amor para amar a sus medios hermanos? Porque ese amor para amar a mis medios hermanos no proviene de mí, proviene de haber recibido el amor del Padre. Porque mira, es bien fácil ponerte en la posición de juez para perdonar, pero el mejor ejercicio del perdón se da cuando usted se baja de la posición de juez y se pone en el banquillo del acusado. Hay que aprender a pedir perdón, sabiendo que necesitamos ser perdonados, necesitaremos ser perdonados y estamos siendo perdonados. Un aplauso a Jesús. Pero yo me acuerdo que una de las cosas que más me dolía de mi papá, y no lo percibí en ese momento, es que mi papá tiene un taller mecánico. ¿Hay mecánicos aquí? ¿Sí? No es personal, hermanos, pero mi papá tenía un taller mecánico, ¿verdad? Y algo que tiempo después yo descubrí que me hería mi corazón es cuando llegaban los clientes, los proveedores, a cobrarle y hacérsela de bronca a mi papá en el taller. Si usted tiene hijos todavía y usted tiene un oficio o está a cargo de algo, no permita que sus hijos vean cómo los clientes, los proveedores, le van a gritar allá a su negocio, que no les ha entregado el trabajo a tiempo, que no les ha pagado el material a tiempo, que no ha cumplido con su trabajo a tiempo.
Eso le causa vergüenza a sus hijos. Y no es que se los esconda, es trabaje dignamente como para el Señor. Póngase en orden todas las áreas de su vida y no haga a sus hijos pasar de vergüenza con los cobradores en la casa. Que los hijos no quieren estar ni en la casa sabiendo que llega la quincena el fin de semana y va a llegar el cobrador a tocar. Eso es vergüenza para los hijos. La mamá que le debe a las tías y el hijo alcanza a escuchar, ¿verdad? Que la mamá no ha pagado la tanda, que está bien endrogada con el maquillaje, ¿verdad? Y los hijos escuchamos eso, amados. Eso causa vergüenza en los hijos. Porque nosotros naturalmente tenemos a nuestros hijos a nuestros papás los tenemos en un peldaño, pues son nuestros héroes, son nuestros padres. El papá es el que nos muestra las primeras características de Dios, por eso muchos hombres estamos peleados con Dios, porque la paternidad natural que tuvimos nos desfiguró la imagen de Dios, porque el primer contacto con Dios que tenemos los hijos es a través del Padre. Por eso quita a un padre de familia de su hogar y vas a destruir 3, 4 generaciones. Ojo con esto, Quita a un padre de familia de su hogar y vas a destruir 3, 4 generaciones. El diablo es bien astuto. El diablo es astuto. No, ni siquiera es la droga, ni siquiera es la delincuencia. Es destruir tu identidad como varón, porque si el diablo te destruye a ti, le vas a ahorrar el trabajo de destruir a 3, 4 generaciones. El papá se va de casa, las hijas van a buscar el cariño de papá en un patán y va a tener hijos sin papá después, y esos hijos a su vez, hasta que el Señor intercede por misericordia y rescata generaciones, pero mientras echaron 3, 4 generaciones, cuando una figura paternal es sacada de su hogar. Por eso necesitamos hombres conforme al Espíritu, un padre más allá de la sangre. El apóstol Pablo y obviamente el Señor Jesús no tuvieron esta capacidad biológica, porque así lo quiso el Señor, de traer hijos o esposa, pero nos enseñaron cosas bien importantes sobre el matrimonio. No solamente es lo biológico, no solamente son los consejos, es el ejemplo, es el orar por ellos, es el bendecir sus vidas. Ayer tocaron un punto bien importante el pastor Ríos, pastor Mike, orar por los hijos. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo de orar por nuestros hijos? Yo tengo una niña de 13 años, mujer, adolescente, corran, mujer adolescente, ¿verdad? Nos empezó a dar temor, nos empezó a dar miedo a mi esposa y a mí, porque mi esposa y yo dijimos, pues traer nuestros genes, ¿verdad? Ya ahora en el Señor, ya restaurada, ya creció, pues ya desde muy chiquita llegó a la iglesia, ¿verdad? De algunos meses, o de algunos años, perdón. Pero dijimos, nosotros fuimos bien canijos y luego ella y todo esto. Y nos empezó a dar temor y mete las clases de esto, mete las clases de otro y dile y aconséjale y hay que ser sus amigos. Y el Señor dijo, no, usted no va a ser amigo de su hija, usted va a ser su papá. Usted va a ser su papá. Y empieza a orar por ella. Y ahí nos tienes, desde hace 3 años que ya se acercaba a la adolescencia, ¿verdad? Todas las noches, despierta o dormida, el Señor me levanta en la noche y voy delante de ella, ¿verdad? Voy delante del Señor y, Señor, bendigo la vida de mi hija. Declaro bendición sobre su vida, guarda su corazón, enamórala a Jesús, que su estándar de varón, que su estándar de matrimonio sea lo que ella ve en la Biblia, lo que ha visto en sus padres. Señor, cautívala, Señor, enamórala, porque yo no engendro hijos cristianos. Eso es obra del Señor. Yo tengo una hija que es hija de pastores, que es una niña que ha crecido en la iglesia, pero eso no me asegura que sea cristiana. Mi labor es encaminarla y pedirle al Señor, Señor, cautiva su corazón. Convierte su corazón, que te conozca ella personalmente. No el Dios de sus padres, como le pasó a Isaac y a Jacob. Empezaron a orar por el Dios de sus padres hasta que conocieron a su propio Dios. Mi Dios, no el Dios de sus padres. Orar por nuestros hijos, no solamente biológicamente, sino espiritualmente, tener un liderazgo. Ahora, con paternidad no me refiero a que le digas yo soy tu padre y una especie de autoridad ahí. No. Haga las cosas. Estoy hablando de transformar actitudes antes que títulos. La semana pasada me mandó un mensaje un chico de la iglesia y me dice, pastor, ¿qué puedo hacer para convertirme en pastor de jóvenes? Así me dijo literal, ¿verdad? Y es muy nuevo. Le dije, ¿dónde escuchó ese título? Porque tiene muy poco en la iglesia y ha de haber escuchado algo por ahí. Y le dije, porque me dijo, es que Dios ha puesto una carga por los jóvenes, los prejuveniles, los papás de los chicos se acercan a preguntarme y a pedirme ayuda ahí te encargo a mi hijo, se acercan con él. Y yo le dije, no esperes la plataforma, no esperes el título para hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Si Dios está moviendo tu corazón a hacer eso, hazlo. Y lo mismo quiero decirte hoy, no estoy hablando de una paternidad por título, de una autoridad que es impuesta, una autoridad que es por nombramiento. Quiero que hagas las actitudes y que desarrolles el corazón
de un padre espiritual. Dentro de la iglesia hemos visto también matrimonios. Con esto quiero ir cerrando, no sé si hay alguien ahí de la alabanza que me pueda ayudar. En la iglesia hemos visto matrimonios que por una razón u otra razón no pueden tener hijos. No por eso dejan de ser una familia, porque Dios, antes de decirle al hombre y la mujer que procrearan, primero les dijo que fueran compañeros. Son una familia, pero hay hombres que no han tenido la capacidad, matrimonios que no han tenido la capacidad por X razón de no tener hijos biológicamente. Pero la paternidad espiritual es una puerta, es una opción que el Señor da para regalarle a los hombres que biológicamente no han podido ser padres, convertirse en padres de otros, en la mejor familia de todas, la familia de Dios, que es la iglesia. Y yo he visto a padres, cerca de nosotros tenemos un matrimonio de líderes muy allegados a nosotros, parte de nuestro discipulado, de liderazgo, son personas que no han podido tener hijos. Y yo lo he visto cómo Dios ha sanado su corazón a través de darle hijos espirituales en la iglesia. Él tiene una capacidad muy interesante de ser padre. Él tiene un corazón paternal y yo a veces digo, Señor, tus misterios y tus cosas son extrañas, Señor, porque yo veo otros que tienen hijos y no tienen corazón de padre. Yo quisiera hasta decirle, dale estos hijos a este hombre que tiene un corazón paternal, porque aquel no está capacitado para ser padre. Pero este hombre, ¿verdad? Este varón, ahí en la iglesia yo lo he visto cómo ha desarrollado y cómo ha puesto en marcha las características de un padre que biológicamente no ha podido, pero la iglesia lo ha puesto. Y abraza a los hermanos, y abraza a los más jóvenes, y come con ellos, y los discipula, y les enseña, y les abraza. Él y su esposa están encargados de un ministerio que tenemos que se llama Bienvenido a Casa. Son los que reciben a los nuevos. A veces ni siquiera saben cómo me llamo yo, pero si alguien se acuerdan, si alguien nuevo va a la iglesia, seguro se va a acordar del hermano que lo recibe. De él se acuerdan. No, pues yo me acuerdo que me recibió el hermano así, y así, y así, y así, de él. Porque es en la familia de Dios donde le da la capacidad a muchos hombres de salir de lo biológico, cuidar sus hijos naturales, cuidar y pastorear la vida de sus hijos a través de tener una vida gobernada por el Espíritu, dirigir su matrimonio, sus hijos, su negocio, toda su vida con la mente de Cristo. Pero también no solamente nos conformamos con los de casa, sino que vamos a la familia de Dios, que es la iglesia, y empezamos a mentorear, a dirigir a otros como padres espirituales. Nos empezamos a convertir en padres de otros dentro de la iglesia. Hay muchos chicos dentro de la iglesia que no tienen un buen ejemplo en su casa, que sus padres por X razón no los tienen, o si los tienen no quieren nada con Dios. Y varón, déjame decirte, tú que me estás escuchando, que vienes con tu esposa, Dios te ha puesto aquí para que esos jóvenes te tomen de referencia a ti, porque en su casa no lo van a tener. ¿Dónde quieres que lo encuentren? ¿En internet? ¿En una serie de televisión? ¿En una película? Hay chicos que te están tomando de modelo para el matrimonio, que están viendo cómo tratas a tu esposa, que estás viendo cómo tratas a tus hijos, que en su corazón dicen, me hubiera gustado tener un papá así, me hubiera gustado formar parte de una familia así. Y Dios nos ha hecho parte de su familia, que es la iglesia. Es una obra, es algo magnífico la iglesia. Amados, yo creo que nunca vamos a llegar a entender lo que es la iglesia completamente. Es algo maravilloso, la iglesia es sorprendente. Mis mejores amigos están en la iglesia, mis padres espirituales están en la iglesia, mis hermanas están en la iglesia, mis hermanos, hijos, o sea, he encontrado en la familia de Dios cosas que jamás me imaginé. La obra fantástica del Espíritu Santo dentro de la iglesia, haciéndonos una familia, me llama mucho la atención como hombres que me doblan la edad, con más experiencia, se someten a mi vida en el buen sentido de la palabra, siendo un hombre más joven, con quizá pocos años de experiencia en el ministerio, y se someten a mí. Y la obra del Espíritu Santo es maravillosa, porque no se trata de mi capacidad, o no se trata de qué tan humildes son ellos, se trata de lo que hace el Espíritu Santo, que han hecho que mi voz se convierta en la voz de su pastor. Y eso solamente sucede en la iglesia. Esa paternidad la necesitamos en casa, pero también la necesitamos extender a la iglesia. El término de hacer discípulos es bueno, un alumno, pero no solo alumnos y maestros, no solo líderes y discípulos, sino vayamos a las actitudes de padres e hijos. No estoy diciendo que ahora en adelante le digas a tu líder de célula papá, ¿verdad? No, pues no, saber medio raro, no. Estoy hablando que tomes la actitud, el corazón paternal. ¿Alguien me está siguiendo? No el título, no.
la actitud, el corazón del apóstol Pablo que dice, por favor imítame porque yo te estoy modelando, te estoy mostrando el camino hacia donde vayas. Veme porque yo hacia donde voy, tú tienes que ir. Ve cómo hablo, ve cómo trato, ve cómo perdono, ve cómo me relaciono. Te estoy mostrando a Jesús. Si quiero conocer a Dios, es que me cuesta ver a Jesús. Veme a mí, porque tarde o temprano te encontrarás con el Señor si me vas siguiendo. Un corazón paternal. Esta paternidad no es impuesta, no es un señorío, es con la mente de Cristo. La paternidad de Pablo consiste en llevar a personas a Jesús a través de predicar el Evangelio. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. A mí me gusta mucho hablar sobre la palabra profética en la iglesia, porque la gente piensa que profecía es adivinarle el futuro a la gente y se vuelve medio torcido eso, medio místico. La palabra profética es declarar vida sobre otras personas. Yo estoy profetizando no porque, ay, el profeta, no, porque la palabra de Dios es vida. Y cuando yo la hablo, yo declaro vida sobre tu corazón, sobre tu propia vida. Un padre espiritual declara vida a través del Evangelio. Un buen padre espiritual es aquel que enseña de cerca a otras personas a fin de que maduren espiritualmente. Los recibe cuando son niños espirituales. Les da la palabra de Dios picadita, pedacitos chiquitos para que no se me atraganten, ¿verdad? Y después los va alimentando, después les va enseñando cada vez más para que crezcan en madurez. Igual a nuestros hijos. El Evangelio nos lleva a ver a nuestros hijos y discípulos como futuros portadores del Evangelio. Tus discípulos y tus hijos son futuros portadores del Evangelio. No solo criamos hijos e hijas, sino que tenemos en nuestras manos a una generación de padres y madres, de esposos y esposas en el futuro. Oramos al Señor y pedimos una generación de hombres con un corazón, con una paternidad espiritual, no solamente biológica. Eso cualquier hombre con 2 dedos de frente y con algo entre las piernas lo puede hacer. Pero un corazón de paternidad espiritual, eso solamente lo da el Espíritu Santo, una relación. Somos hijos y aprendemos a ser padres con la mente de Cristo. Amén. Quiero orar por ti, varón. Te quiero animar ahí en tu lugar. Quiero que tomemos un tiempo para seguir diciendo esto que creo el Señor nos habló. Dentro de la alimentación espiritual, dentro del alimento espiritual de Jesús, que es el pan de vida, necesitamos aprender a ir al pan de vida, comer la palabra. Pero desafortunadamente tenemos a muchos hombres que van y comen de la palabra, la llevan a su boca, pero la escupen, no la digieren. Y la digestión para el estómago es lo mismo que la aplicación para tu alimentación espiritual. Si usted no aplica la palabra en su vida, usted está llevando la comida a su boca, pero la está escupiendo. Y es que no crezco, pastor. Y es que Dios, yo creo que no es tan bueno porque no me está funcionando la palabra que nos dio. Y yo la creí con todo mi corazón. Y yo creo que la palabra de Dios es poderosa, pero si no la aplicas, no te está haciendo digestión al alma. Amén. No te está haciendo digestión al espíritu. Mastíquela, pero aplique la palabra, porque eso le va a ayudar a hacer digestión y va a absorber usted los nutrientes de la palabra de Dios, que es vida. Señor, yo quiero tomar este tiempo en el nombre de Jesús, Señor, para orar por la vida de cada hombre y cada varón aquí presente. Señor, que podamos vernos reflejados en tu palabra. Y que quizá muchos de nosotros estamos comparando nuestra paternidad con el vecino golpeador de esposas, y en esa comparación quedamos bien parados. Quizá nos estamos comparando con el compadre, ¿verdad?, que tiene a sus hijos ahí sin comer, y en esa comparación quedamos bien parados. Pero cuando vamos a la balanza de justicia, que es tu palabra, que es compararnos con el Padre eterno, que la Biblia dice que Dios es Padre bueno, y Jesús declaró que somos padres malos. No te lo estoy diciendo yo. Jesús dijo, si ustedes siendo padres malos, y desde ahí el Señor ya nos confronta diciendo, somos malos padres. Somos malos padres porque no escuchamos a nuestros hijos, porque somos absorbidos por las cosas de este mundo y nos distraemos de las cosas que se echan a perder y nos olvidamos de las cosas eternas. Somos malos padres porque nos burlamos de sus sentimientos.
Somos malos padres porque menospreciamos las conversaciones con ellos y creemos que no tienen muchas veces la sabiduría para tener una conversación. Pero hoy, siendo llevados y siendo comparados con la palabra de Dios, con el ejemplo del buen padre, es ahí donde terminamos perdiendo. Esa paternidad que Dios exige de nosotros y que nuestra familia merece y que le va a hacer mucho bien a nuestra iglesia y a nuestra sociedad, no va a nacer de nuestro propio corazón. Nace de la persona de Cristo en nosotros, formándose en nosotros. Y yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que hoy podamos reconocer primeramente, Señor, te pedimos perdón porque no hemos sabido ser buenos padres. Te pedimos perdón, Señor, porque las cosas del ministerio, del trabajo, de la empresa, del negocio, nos absorben, Señor, y descuidamos aquello que has puesto en nuestras manos, Señor, esos corazones, esas vidas, Señor, que nos has puesto para formar, para dirigir hacia ti, Jesús, y convertirse en nuevos portadores del Evangelio, Señor. Nos hemos enfocado en las cosas que perecen y nos hemos olvidado de aquellas que son para la eternidad, Señor, las cosas del reino de Dios, Señor. Quita las escamas de nuestros ojos, Jesús. Quita las escamas de nuestros ojos, Señor. Rompe nuestra visión machista y orgullosa, que puede ser hasta religiosa algunas veces, y déjanos cumplir el mandamiento del amor en nuestros hogares, en nuestra iglesia, Señor. Déjanos abrazar a nuestra familia en el amor, Señor. Es el mayor mandamiento. Déjanos amar a nuestra familia, que es la iglesia, Señor. Señor, quítanos esta rigidez intelectual en la cual nos acostumbramos mucho, Señor. Señor, yo confieso que he sido mal padre, Señor, porque no he cumplido conforme tus mandatos, Señor. Pero hoy te pido perdón y te pido, Señor, enséñame. Enséñame, dame de tu Santo Espíritu, Señor. Dame de tu presencia, Señor, porque nos urge, Señor, una generación de padres, Señor, que pastorean la vida de sus hijos, que tienen una paternidad sobre sus discípulos, Señor, en la familia de Dios que es la iglesia. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo. Quiero animarte que si tú oras en lengua, sea un tiempo ahí para edificar tu propia vida en este tiempo, ahí en lo íntimo, ahí en tu lugar. La Biblia dice que es para edificar nuestro propio espíritu, nuestro corazón ahí en tu lugar. Nadie va a entender lo que dices, nadie va a ser edificado más que tú en este tiempo. Y el Espíritu va a orar conforme conviene, porque quizá no sabemos cómo pedirle al Señor, no alcanzamos a ver esos puntos ciegos en nuestro liderazgo. Traigo mi corazón, Jesús. Perdóname y enséñame, Señor. Quiero ser hijo. Yo siento en mi corazón esta mañana de parte de Dios que hay varones que traen un peso muy grande sobre sus hombros. Hay varones que tienen un peso muy grande sobre sus hombros. Quizá llegaron ya entrados los años al Evangelio. Y hay un pensamiento de deuda hacia tus hijos que te está estorbando para ejercer una autoridad conforme a la palabra, conforme al Espíritu. Hay una deuda que te está impidiendo dirigir y gobernar bien a los tuyos porque sientes que les debes algo. Y tus hijos han entendido que esta deuda les está ayudando para vivir en rebeldía, pero en el nombre de Jesús llevamos a la cruz aquellas cosas que en ignorancia o por rebeldía no hicimos o hicimos con nuestra familia. Y se cancela esa deuda con nuestros hijos. Se cancela esa deuda con nuestros hijos. Y los hijos entienden, si tú eres un hijo quizá que ya estás en tu matrimonio y hay una deuda ahí con tus padres, con tu papá, hay que saldar esa deuda porque el único que sale glorificado ahí es el diablo. No necesitamos esa deuda y esa cobranza de cosas del pasado. Pero también hay hombres que tienen una carga muy fuerte sobre sus hombros y que necesitan en este tiempo, escúchame bien, varón, alguien tiene que recibir esto esta mañana. Hay varones que tienen una carga muy fuerte sobre sus hombros y lo que necesitan en este tiempo es salirse del título de padre para meterse en el título de hijo, para meterse
bajo los brazos de papá. Hay una carga que empieza a aligerarse, a alivianarse cuando te metes a los brazos de papá. Y dice el Señor, yo soy tu padre, tú eres mi hijo aquí, ahora tú estás seguro aquí. Has estado con esa fortaleza, con esa caparazón, porque no puedes mostrarte débil delante de los tuyos, porque eres tú con el que van a llorar, eres tú con el que van a pedir refugio. Eres tú el fuerte, tú eres el pilar que está sosteniendo, pero en este tiempo te dice el Señor, descansa, ven hijo. Como un hijo pequeño va a los brazos de papá y dile, papá, estoy cansado de hacerme el fuerte en algunas áreas, quizá porque tú me has dado la fortaleza de ser líder para mi familia, pero necesitamos tiempos de refrigerio donde venimos ahora a la posición de hijos y le decimos, papá, aquí estoy, Padre, estoy cansado. Abrázame, Señor. Abrázame, papito, que necesito de tu abrazo en este tiempo, estoy cansado. Necesito saber que también tú cuidas de mí, que tú diriges mi vida, que no estoy solo y que necesito y que soy fuerte y soy pilar en mi familia porque estoy siendo sostenido por tu mano, por tu diestra. Pues corro a tus brazos, papá, y me refugio ahí porque a veces tengo miedo, Señor. Porque a veces tengo miedo, pero aquí en tus brazos estoy seguro. Porque tú eres mi buen pastor, eres mi padre, pero eres mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Sobre aguas de reposo me pastoreará. Hará descansar mi alma. Su vara y su callado me infunden aliento. Recibe aliento en el nombre del Señor esta mañana. Hoy nos metemos en la identidad de hijos y aprendemos a ser padres y líderes al mismo tiempo que caminamos como hijos. Yo descanso en tus brazos, Señor. Descanso en tu paternidad, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Padre bueno? Gracias, Jesús.